Revelaciones divinas sobre un mundo transformador, la increíble realidad antes del diluvio Sagrado. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el mundo conocido había caído en la oscuridad. La corrupción y la maldad incontroladas devastaban la tierra, y los corazones de los hombres estaban llenos de violencia y ambición desmedida. En medio de esta decadencia, un hombre llamado Noé emergía como un justo y perfecto en sus generaciones, un faro de luz en un océano de iniquidad. Mesopotamia, con sus ríos caudalosos y tierras fértiles, se había convertido en un eco de las maldades humanas, pero Noé caminaba en obediencia ante los ojos de Yahvé, fiel a su llamado divino, Dios. Al contemplar la corrupción del hombre que había creado, decidió que había llegado el tiempo de un nuevo comienzo. Y así, hizo a Noé partícipe de su plan: construye un arca de madera de ciprés, le ordenó el Altísimo, porque he decidido traer un diluvio sobre la tierra para exterminar toda carne. Con manos temblorosas pero un corazón firme en su fe, Noé se apresuró a obedecer. Cada tablón de madera que seleccionaba, cada golpe de su hacha y cada clavo que fijaba, resonaban como un eco de su fidelidad a la voz de Dios. Los aldeanos, seducidos por la frivolidad de sus propias vidas, comenzaron a reírse de él. ¿Por qué construir un barco tan grande, Noé?, preguntaban entre risas burlonas. No hay agua en esta tierra, eres un loco. Sin embargo, la voz de Dios resonaba en su corazón, y él no podía renunciar a la tarea que le había sido encomendada. En su interior, anhelaba que su pueblo escuchara la voz de Yahvé como él lo había hecho, pero sus advertencias fueron recibidas con desdén. Las fiestas y el desenfreno se desbordaban en cada rincón de la aldea, mientras la atmósfera de sospechas y delicias se tornaba cada vez más pesada en el alma de Noé. A pesar del odio y el desprecio, continuaba con su arduo trabajo. La ansiedad lo consumía, pero su confianza en Yahvé resultaba más fuerte. Si ellos tan solo pudieran escuchar, susurraba en sus oraciones. Los días calurosos se tornaron en noches sombrías, nubes amenazadoras comenzaron a acumularse en el horizonte, como si el propio cielo llorara la condición moral de la humanidad. En esos momentos de soledad, Noé sostenía su hacha, sus manos cargaban la esperanza de un futuro que podría verse impronosticado. Mientras cada golpe resonaba, su dilema interno crecía. Debería desistir, ser uno con la multitud, o mantenerse firme en su devoción a Dios, aun cuando su fe lo aislaba. Finalmente, el cielo se abrió en una furia como nunca antes vista, y la lluvia comenzó a caer, transformando la tierra en un mar de agua. La hora de juicio se había acercado. Desde el interior del arca, Noé pudo escuchar los gritos de su pueblo, aquellos que antes habían ignorado su mensaje de salvación. ¡Ayuda! Noé, ábrenos, clamaban, sus voces llenas de terror y desespero. La verdadera realidad, tan temida, ahora se manifestaba. Con los portones del arca cerrándose, el corazón de Noé se estremecía por la increíble carga de su misión. ¿Qué pasaría ahora con aquellos que habían despreciado la advertencia de Dios? La lluvia caía sin cesar, y con cada gota, la historia de la creación se tornaba en una narrativa sobre la justicia y la misericordia divina. ¿Surge la esperanza en medio del juicio? La prueba de Noé se convertía en un principio inquebrantable. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Y sucedió que durante el diluvio, las aguas comenzaron a aumentar con una furia que nunca había sido presenciada por la humanidad. Las criaturas de la tierra, desde la más pequeña de las arañas hasta los grandes ciervos, llenaban las quejidas de los campos, buscando refugio en cada rincón.
Noé permanecía en el arca, rodeado de su familia y de aquellos animales que Yahvé le había ordenado conservar. Sus corazones estaban ocupados en la oración ferviente, pidiendo misericordia por las almas de aquellos que habían desechado el aviso de salvación. La niebla de desolación cubría la tierra, mientras el llanto y la angustia de los hombres se escuchaban a través del rugido del mar. Como un eco divino, sus súplicas caían en el abismo de la indiferencia que habían cultivado durante su vida. Dios, ten piedad, clamaron algunos, sintiendo el peso del orgullo caer en un grito desgarrador. Pero era tarde. A lo largo de las semanas, las aguas continuaron creciendo, ahogando las montañas y borrando las huellas de un mundo corrompido. En los sombríos días del diluvio, Noé, aunque abrumado por la responsabilidad que le había dado el Creador, mantenía la fe en la promesa que había recibido: te estableceré mi pacto contigo, Génesis 6:18. Este pacto era la luz en medio de la tempestad, su tablón de salvación en la oscuridad. Los raudales llovían sin compasión, arrastrando todo lo que se hallaba a su paso, mientras Noé giraba su mirada hacia el cielo. En medio de la tormenta, pudo percibir en su corazón la tierna voz de Dios susurrando sobre la grandeza de su gracia. Cuando termine este juicio, levantaré un nuevo pueblo que honrará mi nombre, resonaba la promesa en su interior. Se vio envuelto en una esperanza renovada, mientras el agua continuaba su destructiva danza. El sol no había brillado sobre el arca en tantos días, y los constantes vaivenes de la madera hacían temblar las entrañas de todos a bordo. Un día, mientras Noé buscaba la tranquilidad en la oración, notó que venía un silencio extremo, como si todas las criaturas y hasta los mismos vientos contuviesen el aliento. Un profundo temor se apoderó de su espíritu. ¿Qué está sucediendo, Señor?, susurró, mientras la bruma comenzaba a despejarse lentamente. Con el tiempo y el juicio de Dios extendiéndose, las aguas comenzaron a descender, mostrando la realidad de un mundo aniquilado. Noé envió una paloma con la esperanza de que traería una señal de tierra. La paloma regresó sin poder hallar un lugar donde reposar, un símbolo de aquellos que han buscado refugio, pero no lo han encontrado en su tiempo de necesidad. Finalmente, al séptimo día, Noé envió nuevamente a la paloma, y ésta, en lugar de volver vacía, trajo consigo una rama de olivo. Era la manifestación tangible de la promesa de Dios: he aquí, el fin no será el final, sino el inicio de algo nuevo. Génesis 8:11. Noé sonrió y, con lágrimas de gratitud, interpretó la señal como el símbolo de la reconciliación divina y el restablecimiento de la humanidad bajo su cuidado. Mientras los últimos ecos de la tormenta se desvanecían, la voz de Yahvé resonó en el corazón de Noé: he establecido mi arco en las nubes, y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Génesis 9:13. Una nueva humanidad estaría ante él, con un destino diferente en los brazos del Altísimo. Sin embargo, en la distancia, una sombra susurraba advertencias de que la corrupción también podría renacer. Así, el corazón de Noé vibraba entre la esperanza y la advertencia, mientras nuevos caminos emergían de la devastación. La historia del diluvio no sería solo una memoria de juicio, sino también un testimonio eterno de la gracia y la misericordia de Dios. Con cada aroma fresco de la tierra, el nuevo pacto se tejía en la eternidad. Pero, ¿cuál sería el destino de esta nueva humanidad? ¿Lecciones serían aprendidas o caerían nuevamente en la oscuridad? Las puertas del futuro se abrían, y solo el tiempo revelaría el cumplimiento del divino plan que eternamente avanza en la historia. El aire se volvió pesado con una mezcla de esperanza y temor. Al salir del arca, Noé miró a su alrededor y vio que la tierra había cambiado. Las aguas habían retrocedido, dejando tras de sí un vasto paisaje desolado, un lienzo completamente nuevo donde antes había vida y vibrantes comunidades. El cielo, ahora despejado y brillante, parecía una promesa de renovación. Noé, levanta tus ojos, le dijo la voz de Yahvé, clara como el azur sobre él. Mira hacia el oeste y el este, hacia el norte y el sur. La tierra es tu herencia, te la entrego. El patriarca sintió una calidez en su pecho, cada palabra era un eco profundo de la verdad en su alma. Ya no eran solo promesas, eran instrucciones, un claro camino a seguir. Sin embargo, entre las ruinas del viejo mundo,
Noé sentía el peso de una advertencia persistente. Las sombras que se cernían sobre él no estaban solo en el horizonte, sino dentro de los mismos hombres que habían sobrevivido al diluvio. Mientras sus hijos, Sem, Cam y Jafet, exploraban las nuevas tierras, él contemplaba cómo edificarían el futuro. ¿Qué pasará con ellos, Señor? ¿Y si el mal vuelve a despertar entre sus corazones? Se preguntaba con angustia. Yahvé, con ternura infinita, respondió en su espíritu: he puesto el temor de ti sobre los animales de la tierra, y su sangre será requerida de las manos de los hombres que no teman al juicio. Esto significaba una nueva gestión del mundo, una responsabilidad de preservar la vida, pero también el recordatorio de que la justicia y el juicio permanecen. Mientras Noé ofrendaba a su Dios en gratitud, el aroma de los sacrificios se elevaba como un perfume agradable ante el Creador. La respuesta de Dios fue inmediata, una promesa repleta de significado: nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis 8:21. Estas palabras calaron hondo en el corazón de Noé, quienes con su fe se sostuvieron en el sendero de la redención. Conforme los días pasaban, cada mañana nacía con la bendición del sol, y cada noche cerraba con la belleza de un nuevo pacto. Un arco de luz se extendió sobre el cielo, resonando con el mensaje del pacto eterno: este arco será la señal entre mí y la tierra. El deber de Noé se tornó claro: debía instruir a sus hijos en los caminos del Altísimo, que cada generación recordara no solo el juicio, sino la gracia. Pero en el fondo de su ser, una inquietud persistía. A medida que los descendientes de Noé comenzaban a poblar la tierra, surgían inquietudes sobre la naturaleza del corazón humano. La historia estaba siendo reescrita, pero, ¿dónde encontraron refugio las sombras del pecado? En cada risa de los niños y cada esfuerzo de edificación, también pulsaba la posibilidad del desvío. Una noche, mientras contemplaba la constelación de estrellas como testigos del cielo, Noé sintió que el aire se volvía denso nuevamente. ¿Qué será de este nuevo amanecer?, meditó. El hombre es un ser caído, siempre tentado por la oscuridad. Así, mientras la nueva humanidad ascendía, el eco del pasado retumbaba en los corazones de aquellos que vivieron el despertar del diluvio. Las puertas del futuro se entreabrían, y lo que estaba por venir no solo requería una nueva mirada hacia el cielo, sino también una constante vigilancia sobre la naturaleza mortal del hombre. El destino de esta nueva creación pendía de la balanza del libre albedrío, y el tiempo sería el único que revelaría si realmente habían aprendido. Sin embargo, en tu linaje habrá esperanza, una descendencia futura que llevará luz entre las naciones, y en ellos hallarás la respuesta al antiguo dilema. Resonó la voz divina en su corazón. Mientras el sol se desvanecía, dejando paso a la noche, Noé se dio cuenta de que las verdaderas lecciones del diluvio aún estaban por revelarse, profundas y misteriosas. ¿Seremos un pueblo que recuerda, o un pueblo que olvida?, se preguntó. La respuesta del cielo quedaba aún por revelarse, llevando consigo el intrigante desenlace de un plan eterno de redención. Mientras el sol comenzaba a elevarse, bañando el recién renovado mundo en una luz dorada, Noé se despertó con el corazón inquieto. Los ecos de la promesa de Yahvé resonaban aún en su mente, pero también las sombras de su advertencia se cernían pesadamente sobre su espíritu. Caminó hacia un pequeño claro, donde la hierba brotaba fresca y la brisa llevaba consigo el canto de los pájaros, un canto que parecía alabar al Creador. Reunió a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y se dispuso a compartir con ellos no solo las maravillas de la nueva creación, sino también las lecciones del pasado que habían sido tan duramente aprendidas. Mirando a sus rostros, vio no solo la inocencia de la infancia, sino también un destino que ya estaba escrito. Mis hijos, comenzó Noé con voz profunda, la tierra ha sido restaurada, pero el corazón del hombre sigue siendo un enigma. Aprended de las sombras pasadas, de los errores de nuestros antepasados. La maldad puede acechar en los rincones más oscuros, incluso en los momentos de mayor luz. Sem, el mayor, con una sabiduría natural, preguntó: Padre, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestros corazones permanezcan limpios? ¿Cómo evitaremos el camino que llevó a la humanidad a este juicio tan severo?
No hay mayor sabiduría que temer al Señor, respondió Noé, recordando el eco de la voz divina en su corazón. Realmente, recuerda el prometido pacto, porque es nuestra guía. Entre nosotros y el futuro está el cumplimiento de las promesas de Dios. En nuestros actos de justicia y amor, encontramos la verdad del pacto. Mientras hablaban, Cam, el impulsivo y curioso, miró a su padre con un destello de inquietud. ¿Y si el mal regresa? ¿Qué pasará con nuestras descendencias? ¿Estamos condenados a repetir la historia una y otra vez? No, hijo mío, contestó Noé, sintiendo el peso de la responsabilidad. Ha llegado la promesa de un nuevo comienzo, pero cada uno debe elegir el camino. La decisión está en nuestros corazones. La misma voz que nos guió a través de las aguas, será nuestra guía en la tierra. Pero debemos ser vigilantes. Entonces, mientras un halo de luz cubría el rostro de Noé, el cielo pareció oscurecerse momentáneamente, revelando una serie de nubes en el horizonte. El viento sopló con una fuerza inusual, como un recordatorio de que la creación entera estaba atenta a su destino. ¿Qué es esto?, murmuró Jafet, mientras sus ojos miraban hacia arriba con una mezcla de asombro y preocupación. Es un aviso, dijo Noé, su corazón latiendo con fuerza. Un recordatorio de que cada promesa de Dios también contiene una advertencia. La creación nos habla. Escuchad, porque la voz de Dios no es solo en sus palabras, sino en la propia naturaleza. Mientras sus hijos reflexionaban sobre sus palabras, la tierra tembló suavemente bajo sus pies, como si un susurro de la tierra intentara comunicarse con ellos. Noé se inclinó, sintiendo el pulso de la vida a su alrededor. Vigilamos, porque la tierra conoce a su Creador, y también recuerda, ese día, mientras continuaban explorando, encontraron un lugar en el que surgían manantiales de agua cristalina. En el fondo de aquel pozo, reflejándose como un espejo, se vislumbraba un destello de luz. Parecía melodioso, un eco divino que conjuraba un antiguo mensaje. Padre, ¿qué significa esto?, preguntó Sem, sintiendo que algo más profundo se estaba revelando. No lo sé, hijo mío, respondió Noé con un tono inspirado, pero sé que en la tierra aún permanecen secretos que están por ser desvelados. Tal vez un nuevo pacto se prepara. Un camino hacia la redención que va más allá de lo que conocemos. A medida que el aire se llenaba de un sentimiento de anticipación, Noé supo que la historia aún estaba lejos de terminar. Había una revelación que debía surgir, una nueva luz que guiaría no solo a su familia, sino a toda la humanidad hacia un porvenir lleno de promesas, donde la redención se encontraría en el sacrificio y la esperanza no se apagara. Pronto lo sabremos, porque el plan de Yahvé en su soberanía siempre se desvela en el tiempo adecuado. Pronto, habrá en nuestra línea aquel que cambiará la historia para siempre, concluyó, sosteniendo este misterio en su corazón, consciente de que el camino por delante era tan incierto y sublime como el cielo estrellado que lo encima. El viento silbó entre los árboles, como si la creación misma estuviese en comprensión mutua con los hombres de Noé. El día avanzaba, y el paisaje vibraba con la vitalidad de un mundo recién nacido. Noé sintió un peso en su espíritu, un susurro que le llamaba a buscar la verdad que había guardado en los rincones de su corazón. Vamos a orar, propuso Noé, inclinando su cabeza. Los tres jóvenes asintieron, comprendiendo la importancia de la súplica a su Creador. Las manos se unieron con fervor, y Noé clamó al Altísimo, pidiendo guía y entendimiento. Oh Señor, Dios poderoso, que trajiste la restauración sobre esta tierra arrasada, te suplicamos por tu luz. Revela el sentido de los secretos escondidos, prepara nuestras almas para proteger a nuestros descendientes de la oscuridad que podría venir. Fortalece nuestros corazones y dirige nuestros pasos. Mientras se elevaban sus voces, el aire se tornó denso y un profundo silencio cubrió la escena. Era un momento sagrado, donde lo humano se encontraba con lo divino. De repente, un rayo de luz brilló intensamente desde el horizonte, sacudiendo el ensombrecido cielo. Noé y sus hijos se pusieron de pie, sus miradas aturdidas con lo que parecía ser una señal extraordinaria. ¿Ves eso, padre?, dijo Jafet,
señalando: la luz nace desde el mismo centro de la creación. No es solo luz, replicó Noé, su corazón acelerándose. Es gloria, es la manifestación de la presencia de Dios, un recordatorio de su pacto. Debemos acercarnos con reverencia, porque en ella se revela su sabiduría. Se acercaron al borde del claro, sus corazones latiendo al unísono con el eco de la creación. Allí, entre los rayos de luz, un alto relieve surgió, un antiguo altar de piedras, cubierto de musgo y vegetación, como si la tierra lo hubiera ocultado en espera de este momento. En él, había símbolos que Noé apenas podía reconocer, pero que parecían contar historias de los tiempos antiguos. No estoy equivocado, murmuró mientras sus ojos examinaban la inscripción. Aquí yace un mensaje olvidado, una promesa que ha estado entonando entre las estrellas, esperando ser descubierta. Sem, atrapado por la corrupción de su curiosidad, se lanzó hacia adelante, sus manos tocando las piedras. ¿Qué es esto, padre? ¿De qué pacto se habla? No necesariamente un pacto nuevo, hijo, sino quizás un recordatorio del antiguo pacto que hice con Adán, y que el Creador hizo a cada generación a través de nuestras linajes, respondió Noé. Un pacto que afirma que la redención siempre ha sido parte del plan divino. En ese instante, las nubes se limpiaron, dejando al descubierto un cielo estrellado, brillando con promesas de esperanza. Una sensación de reconocimiento dejó su marca en el aire, como si toda la creación volviera a recordar su cumplimiento. La luz del altar resonaba en sus corazones y un turbio sentido de expectación creció entre ellos. Padre, esto puede ser una señal, dijo Cam, un brillo en sus ojos. ¿Podría ser que estemos a punto de recibir la guía final de Dios para el futuro que nos espera? Tal vez, respondió Noé pensativo. Pero recordad, el futuro viene con decisiones. No podemos descuidar la libertad que Dios nos dio para escoger. La historia de nuestros antepasados siempre nos recuerda que cada elección lleva consigo las semillas de la vida o la muerte. Mientras contemplaban el altar, la niebla de la incertidumbre giró a su alrededor. En lo más profundo de su ser, Noé sintió que los tiempos venideros traían consigo oportunidades, pero también pruebas. La revelación del altar se convertía en un baluarte, una luz en la oscuridad. Todos nosotros seremos parte de esa historia, para el bien o para el mal. Las promesas de Dios son eternas, pero nosotros somos los encargados de hacerlas realidad, sentenció Noé. Entonces, hay esperanza, afirmó Sem, y un hilo de fe creció entre ellos. No solo esperanza, sino responsabilidad. Y en nuestra búsqueda de la verdad, recordemos que tal vez en este mismo lugar, en tiempos venideros, se levantará un nuevo pacto que traerá redención a toda la humanidad. Así, se alejaron del altar, llevando consigo el misterio del futuro, sintiendo que lo que estaba por venir era más grande de lo que podían imaginar. La promesa de Dios siempre florecería, pero su cumplimiento se desvelaría con el tiempo. Entonces, como un eco en el aire, resonó el sagrado nombre del Hijo que estaba por venir, Yahvé, nuestra esperanza. Así, el corazón de Noé se llenó de anhelantes expectativas, prediciendo la conversión de mundos y el poder del sacrificio. Aquella luz no solo iluminó el camino, sino que dejó abiertas las puertas a un poder que transformaría la historia, dejándoles entrever que la soberanía divina se entrelazaba en cada rincón de su existencia. Y con cada paso que daban, la revelación del propósito de Dios aguardaba sus corazones preparados. Mientras los hombres de Noé se alejaban del altar, un escalofrío recorrió sus espinas y, a la vez, una esperanza luminosa brotaba en sus corazones. Noé, sintiendo la profunda gravedad del momento, se volvió hacia sus hijos y les habló con voz firme. Lo que hemos presenciado es un indicio del tiempo desenfrenado que hemos de enfrentar. Sin embargo, recordemos que el propósito de Dios es mayor que cualquier tormenta. No debemos temer, sino estar alertas a su voz. Al buscar refugio en la sombra de los árboles, comenzaron a discutir el significado detrás de la luz del altar. Noé expresó su pensamiento: como el mismo Edén fue un paraíso creado por su mano, así tiene el Creador la intención de restaurar la creación a su gloria anterior. Pero primero,
vendrán tiempos de juicio, y como en días de Noé, la humanidad será probada. ¿Por qué habría de dejar Dios que suframos?, preguntó Sem, ansioso, su corazón palpitando con la perspectiva de futuras desgracias. Es en nuestros tiempos de prueba donde se revela lo que se encuentra en el interior de nuestro ser, respondió Noé con una mirada sabiduría. La prueba es la forja del carácter. Dios permite que las circunstancias nos lleven al límite para mostrarnos nuestra verdadera naturaleza y abrirnos a su misericordia. En ese momento, una brisa fresca sopló, trayendo consigo un susurro del cielo. Era como un coro angélico que envolvía el claro, y un sentido de temor reverente se apoderó de ellos. Noé, sintiendo que sus palabras eran guiadas, añadió: recuerden la promesa que Dios hizo a nuestro padre Adán. Su misericordia es tan vasta como el cielo, y nunca nos dejará huérfanos. En medio de su juicio, hay gracia. Fue entonces cuando Jafet interrumpió enérgicamente: ¿y qué de aquellos que se desvíen de su camino? ¿Qué habrá de ellos, Padre? ¿Tendrán oportunidad de redención? No hay un lugar donde la mano de Dios no alcance, hijo mío, respondió Noé con firmeza. A menudo, se da la oportunidad de regreso aun cuando la sombra de la culpa penetre hasta lo profundo. Pero cuidado, que la decisión de alejarse también depende de la voluntad de cada corazón. Recordemos que habrá aquellos que elegirán permanecer en la oscuridad, mientras la tarde se tornaba en mágica. El brillo del cielo detrás de ellos comenzó a desvanecerse lentamente, dejando atrás un manto de sombras en el suelo. Los cuatro se sentaron alrededor de un pequeño fuego, sus corazones entrelazados por la realidad del reto inminente que consumiría a muchos en su tiempo. Entonces, al mirar alrededor, Cam preguntó: ¿cuáles serán las señales de su llegada, Padre? No es por nuestra sabiduría que saberemos cuándo la justicia divina se manifestará, sino a través de una revelación que se nos digne por su Espíritu Santo, respondió Noé. Las señales serán visibles en toda la creación, y el clamor de las almas que claman por justicia resonará en el viento. Será un tiempo de gran alboroto y dificultades, pero también será un tiempo de propósito. Con las palabras de su padre reverberando en sus corazones, los muchachos empezaron a comprender que cada hombre tendría un lugar en la historia que Dios estaba tejiendo, pero también que sus elecciones determinarían la dirección de sus propias almas. De repente, los árboles se estremecieron como si un nuevo viento se levantara. Una voz resonó en el aire, clara y potente: cubriré la tierra con aguas, y los hombres, que se han apartado de mis caminos, serán arrasados. La voz se desvaneció entre el murmullo de las hojas, dejando un eco de advertencia en el corazón de Noé. Debemos prepararnos para lo que está por venir, insistió Noé, su rostro mostrando determinación. Debemos ser fieles a nuestra misión, ser luz en medio de la oscuridad, y construir el arca que sustente a nuestra familia. Así como se hizo un pacto de salvación con nuestros padres, uno nuevo será forjado en estos días. Mientras las sombras de la noche comenzaban a envolverlos, un aire de anticipación flotó sobre ellos. Lo que se avecinaba no solo era juicio, sino también la promesa de salvación. Así, ellos comenzaron a discutir cómo edificar el arca, sin saber que lo que estaban creando sería el símbolo de una nueva oportunidad para la humanidad, una verdad que resonaría a través de las generaciones. Un rayo de esperanza se encendió en el corazón de Noé, ya que en su interior sabía que un nuevo pacto se gestaba. Tal vez, solo tal vez, la promesa del Altísimo estaba más cerca de lo que pensaban, gestándose entre sombras y luces, cernido en el misterio del futuro que aguardaba ser revelado. «Oh, glorioso Dios», exclamó en su alma, «tu soberanía nunca fallará». Mientras la luna se alzaba en el cielo, su luz se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un espectáculo resplandeciente. Noé miró a su alrededor y sintió la inquietante presión del futuro que se acercaba, así como la necesidad de estar en comunión con Dios. Se levantó y, con una voz cargada de reverencia, invitó a sus hijos a un momento de oración. Junto a este fuego sagrado, elevemos nuestras súplicas al Altísimo. Que Él nos hable y nos guíe hacia el camino que debemos seguir, urgió Noé. Al mismo tiempo sintiendo un peso envolvente en su corazón, se unieron en un círculo, sus manos entrelazadas.
mientras levantaban sus rostros hacia el cielo. Oh, Señor, comenzó Noé en voz alta, tú que todo lo ves y todo lo sabes, danos la fortaleza para llevar a cabo tu voluntad en medio de la tempestad que está por venir. Que esta obra de nuestras manos sea un reflejo de tu gloria. Mientras oraban, un profundo silencio cayó sobre el lugar, como si la creación misma esperara la manifestación de lo divino. Fue en ese instante que una voz profunda resonó de manera inesperada, un eco que parecía venir desde las entrañas de la tierra. La tierra ha sido llena de violencia, clamor por justicia ha llegado a mis oídos, declaró la voz, un recordatorio del juicio que se aproximaba. Los hijos de Noé se miraron entre sí, asombrados y aterrados. Sem, temblando, preguntó, ¿es esto lo que se avecina, padre? Estamos listos para enfrentar lo que está por venir. La confianza de Noé se hizo evidente mientras su espíritu se iluminaba, a pesar de la advertencia. No temo, porque confío en que el Creador de los cielos nos guiará. Vamos a construir el arca, cada tablón que coloquemos será un paso hacia nuestra redención. Recuerden, la justicia de Dios va acompañada de su compasión. Se levantaron y comenzaron a discutir los detalles del arca, el tamaño, la forma, y cómo podrían reunir los materiales necesarios. Instrucciones divinas guiaron cada parte del diseño, y Noé recordó las palabras de Dios, harás el arca de maderas de ciprés, con compartimientos la harás y la cubrirás de brea por dentro y por fuera, Génesis 6:14. Mientras trabajaban, a medida que cada día pasaba, una nube de incertidumbre se cernía sobre el horizonte. Los corazones de los hombres, lejos de su Creador, se endurecían ante la llamada de advertencias, y la indiferencia se desplegaba entre sus vecinos. Las conversaciones sobre lo que estaban formando se convirtieron en motivo de burla para muchos que no veían la verdad del peligro inminente. No podemos detenernos, insistió Jafet mientras sujetaba un hacha en mano. Esta es nuestra misión. ¿Por qué han de burlarse de nosotros, cuando saben que el juicio de Dios se acerca? No te desanimes, hijo mío, respondió Noé. El corazón de cada hombre es un campo de elección y responsabilidad. Muchos preferirán las sombras a la luz. Pero nuestro deber es mantenernos firmes y predicar la justicia, ya que, en su tiempo, la verdad será revelada. Mientras pasaban los días, un día de gran revelación llegó. En el corazón del bosque, una serpiente cambió su piel, símbolo de transformación que capturó la atención de Noé. La imagen se quedó grabada en su mente. Hay una renovación que Dios desea para su creación, y nosotros somos parte de ese proceso, reflexionó en voz alta. Aquella noche, mientras su familia descansaba, una voz atravesó su sueño, clara y urgente. El tiempo se acerca, el ciclo del juicio iniciará y restauración será anunciada. Preparad al pueblo, porque mi pacto será conocido a través de vosotros. Al despertar, Noé sentía la urgencia pulsante en su pecho. Se dirigió hacia sus hijos, sabiendo que un nuevo giro en el plan de Dios se avecinaba. Es solo el comienzo, les dijo. En esta misión de construir el arca, los ojos de Dios están sobre nosotros, y será a través de este acto de obediencia que el mundo conocerá mi pacto. Un nuevo aliento de esperanza comenzó a brotar en su alma, ya que la promesa de redención resonaba en su ser. Así, la obra de Noé no únicamente sería un refugio en tiempos de juicio, sino un testimonio viviente de la fidelidad de Dios, mientras sus corazones latían con anticipación por la revelación del futuro que cada día se acercaba más, inaprehensible y misterioso. Mientras los domingos continuaban construyendo el arca, la atmósfera del hogar de Noé se impregnaba con un sentido de urgencia y determinación. Con cada tablón colocado, el proyecto, concebido por orden divino, no solo tomaba forma, sino que también unía más a la familia en un propósito común. Sin embargo, la tormenta del juicio que se venía gestando fuera de su pequeño mundo comenzaba a manifestarse en los vientos aullantes y los susurros de las hojas en el bosque. Una tarde, después de un día agotador, Noé se sentó a la orilla del río que corría cercano a su hogar. Sus pensamientos eran como corrientes de agua, fluyendo entre la preocupación y la esperanza. De repente, el cielo se oscureció, y un silencio abrumador se instaló. La creación misma parecía esperar.
Fue entonces cuando la misma voz que había resonado en sus sueños se volvió a manifestar, una calma imperiosa en medio del creciente malestar. Noé, mi siervo. Escucha atentamente. La medida de la iniquidad ha llegado a su plenitud. Pero tú y tu familia hallaréis gracia ante mis ojos. ¿Cómo es esto posible, Señor? Preguntó Noé, su voz temblorosa ante la gloria de lo divino. ¿Qué harás con aquellos que han cerrado sus corazones y se han burlado del llamado a la rectitud? Entonces la voz respondió, un pacto haré contigo, serás la raíz de un nuevo comienzo en la tierra. A través de lo que construyes, mi obra de redención será proclamada. Las palabras reverberaron en su corazón. Noé comprendió que el juicio no era solamente un final, sino un preludio a una nueva era de esperanza. La imagen del arca, que antes solo representaba un refugio, ahora se alzaba como un símbolo de salvación, donde las promesas de Dios se entrelazarían con la historia de la humanidad. Mientras regresaba a su hogar, un nuevo fervor iluminaba sus pasos. Dedicado y más decidido que nunca, convocó a sus hijos. Hijos míos, Dios ha hablado nuevamente. No solo seremos protegidos, sino que seremos restauradores del mundo mediante este arca. Sem, que había estado dudando, encontró en el mensaje de Noé una nueva energía. ¿Cómo será esto, Padre? ¿Y qué de aquellos que nos desprecian? ¿Cómo podrán comprender lo que hemos de hacer? No todos lo entenderán, respondió Noé con firmeza. Pero aquellos que pregunten se les dará respuesta mediante nuestra obediencia. Cada madero, cada clavo que coloquemos llevarán el eco de nuestra fe en el corazón de este mundo desolado. El juicio de Dios siempre va acompañado de la esperanza de salvación. La lluvia comenzó a caer suavemente, y aquel sonido se asemejaba al murmullo de las promesas que caían desde el cielo, recordando lo que estaba por venir. Pero en la profunda penumbra, la luz de la redención empezaba a manifestarse. El arca cobraría vida, y con ella, la posibilidad de un nuevo pacto. Mientras continuaban su labor incesante, a través de cada golpe de hacha y cada unión de tablones, Noé seguía con renovado ardor. En los días siguientes, otros comenzaron a acercarse al lugar de construcción. Algunos, por curiosidad, otros, por mofa. Pero entre aquellos corazones endurecidos, había unos pocos que mostraban un destello de interés. No permitas que las burlas te desanimen, dijo Noé a Jafet mientras descargaban más madera del bosque. El verdadero propósito de nuestro trabajo se revela a aquellos que están dispuestos a escuchar. La salvación está cerca para aquellos que deseen unirse al pacto, y así las construcciones continuaron, pero en la penumbra, la voz del juicio resonaba, recordando a Noé y su familia el gran desafío que enfrentaban. Pero el pacto divino era inquebrantable. Mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer merecidamente con el tiempo, Noé miró al horizonte, un anhelo profundo llenando su ser. Señor, clamó en su espíritu, prepáranos para lo que vendrá. Mientras el juicio desciende, anhelamos tu gracia y revelación. Tu pacto se cumplirá a través de nosotros. Noé sabía que la redención estaba en el horizonte, pero en su corazón también. Brotaba una inquietud por lo que estaba por venir. ¿Qué transformación tejerás en nuestro mundo con el diluvio que se avecina? Se preguntaba a sí mismo, sintiendo que un nuevo capítulo en el plan divino apenas comenzaba a revelarse. En cada latido de su corazón resonaba la certeza, la restauración ya ha sido decretada. Mientras el viento soplaba intensamente, un nuevo giro en la historia de la humanidad estaba por desvelarse, y Noé se encontraba en el centro del plan soberano de Dios. Mientras los días continuaban su inexorable avance, Noé y su familia se sumergieron en la construcción del arca, cada tablón alzándose como testimonios de su fe y obediencia. La atmósfera, cargada con la tensión de lo divino, palpaba como un eco sagrado en sus corazones. Sin embargo, el ambiente exterior se tornaba cada vez más pesado, como si la creación misma aguardara el momento del juicio. Una mañana, mientras el sol apenas empezaba a alzarse, Noé pudo notar cómo las nubes se juntaban en el horizonte, como si fueran presagios de tormenta. Al mirar hacia el cielo, recordó las palabras que el Señor le había hablado.
Un pacto haré contigo, resonaban de nuevo en su mente, llenando su alma de una mezcla de temor y expectación. Es tiempo de fortalecer a la familia, pensó Noé. Convocó a su esposa y a sus hijos una vez más, reuniéndolos en un claro que daba al arca. Su rostro estaba marcado por la seriedad. Veo que el juicio en la tierra se aproxima. Nuestros esfuerzos no son en vano, el Señor ha prometido que seremos preservados. Nuestro deber, sin embargo, va más allá de nuestra propia salvación. Debemos ser testigos, como la luz de una antorcha en la oscuridad. Sem se adelantó, con la fricción de su espíritu en conflicto. Padre, ¿cómo podemos ser luz si el mundo que nos rodea se vuelta cada vez más oscuro? Aquellos que ven el arca solo se burlan. ¿Cómo podemos responder a su rechazo? Lo que el mundo no entiende, replicó Noé, es que cada clavo que añadimos, cada tablón que levantamos, es un llamado a la redención. No esperes que comprendan nuestra misión, nuestro llamado es a observar y obedecer, aunque la burla y el desprecio nos rodeen. Tal como el apóstol que vendrá, en este tiempo, nuestro testimonio será un acto de fe. Mientras las palabras de Noé llenaban el aire, una tempestad de viento parecía arrastrar las nubes cargadas de juicio. Aún así, no solo el clima se tornaba tempestuoso, en el corazón de Noé, un fuego crepitante comenzaba a despertar un sentido de urgencia. Debemos también prepararnos para el tiempo de angustia, dijo mientras sus ojos se fijaban en las nubes grises. Pronto, habrá un clamor en la tierra, un clamor por salvación. Escucharemos a cada ser creado, buscando un refugio, y nosotros seremos el eco de la esperanza que anhelan en la tormenta. A medida que la construcción avanzaba, las miradas de aquellos que se acercaban se tornaron en susurros. Se podían escuchar comentarios entre ellos, hablando del extraño hombre que construía un barco en medio de la tierra, lejos de cualquier mar. Algunos reían, otros miraban con curiosidad, pero pocos comprendían que detrás de cada acto había un movimiento del cielo. Una noche, mientras se preparaban para descansar, Noé tuvo un sueño profundo. En él, vio a la humanidad clamando, rodeada de aguas crecientes, y su espíritu se conmovió. Señor, suplicó en su sueño, ¿cómo deben responder? La voz resonó nuevamente, más fuerte que antes, llena de compasión y autoridad. Siervo mío, no olvides que el juicio trae consigo la oportunidad de la redención. Tu arduo trabajo en el arca es solo el comienzo de un nuevo pacto. Al despertar, Noé sintió un renovado impulso en su pecho. Sabía que el tiempo se apremiaba. Se levantó al amanecer y, mirando a su familia, sintió que la carga de los corazones endurecidos era más pesada que nunca. Vayamos al pueblo, declaró, llamemos a aquellos que deseen escuchar. Así fue como, en los días siguientes, Noé, Sem, Jafet y Cam se convirtieron en proclamadores de la verdad, compartiendo no solo la existencia del arca sino su mensaje de salvación. El llamado de su padre se extendía más allá de su hogar, las puertas del arca estarán abiertas, y aquellos que buscan encontrarse con la gracia de Dios encontrarán refugio, pero en lo profundo de su ser, Noé guardaba una inquietud, una pregunta que no podía callar. ¿Cuántos vendrán? ¿Cuántos oirán antes de que sea demasiado tarde? La promesa de un nuevo pacto iba acompañada de la feroz realidad que se acercaba. La voz del Señor vibraba en su mente, preparad el arca, la tierra no será la misma. El juicio se acerca, pero la redención florecerá. Un nuevo capítulo del plan soberano de Dios se estaba desenrollando, un plan que contemplaba tanto la destrucción del orgullo humano como el florecimiento de la esperanza. ¿Estaría Noé listo para lo que estaba por venir? ¿Podrían sus esfuerzos abrir los corazones endurecidos de una generación a la promesa del Señor? Las respuestas estaban aún por revelarse en el horizonte de la tempestad que se avecinaba. El tiempo pasó, y mientras Noé y su familia continuaban trabajando en el arca, las nubes en el cielo parecían espesar cada vez más, como si la creación entera se preparara para el juicio inminente. Las risas burlonas de aquellos que pasaban cerca eran una constante, pero en el corazón de Noé había una convicción que superaba cualquier reproche. Su obediencia era un testimonio del pacto que había hecho con Dios.
Las jornadas transcurrían entre el corte de maderas y el ensamblaje de la estructura. Cada tablón colocado era un paso hacia su misión y un eco de su fe desafiante. Quienes deseen escuchar vendrán, repetía Noé en su interior, quienes clamen en el tiempo de prueba hallarán refugio. Así, junto a sus hijos, enseñaba sobre la justicia y la misericordia de Yahvé, transmitiendo el conocimiento vital de que la salvación estaba al alcance de todos. Una mañana, el cielo se tornó más oscuro, y un viento frío azotó la tierra, trayendo consigo una sensación de inminencia. Noé se paró en uno de los muelles de su construcción, observando cómo el aire se cargaba de electricidad, y vio a sus hijos trabajando, cada uno con sus propias inquietudes. Cam, el más impulsivo, ya no parecía tener la misma determinación que al principio. Padre, ¿y si todos los que se burlan de nosotros tienen razón? ¿Y si nunca llega ese diluvio? La desesperación era visible en su rostro. No, hijo mío, respondió Noé con firmeza. La voz de Dios es más fuerte que cualquier burla o duda. Su palabra no caerá en vano. Si el diluvio viene, será porque sus corazones han rechazado la justicia. Pero nosotros seremos un legado de esperanza. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de ansiedad y propósito. Noé sentía el peso de la responsabilidad. En sus oraciones clamaba a Dios, pidiéndole claridad y fortaleza para continuar. Las respuestas llegaban sutilmente, el pequeño canto de los pájaros, la risa de sus hijos, el reflejo brillante del sol en el agua. Cada detalle se tornaba un recordatorio del amor del Creador y su pacto eterno. Sin embargo, las señales ominosas en el horizonte no podían ignorarse. Una mañana, mientras el eco del hacha resonaba en la lejanía y la neblina se alzaba, Noé sintió que la atmósfera cargaba un mensaje. Caminó al borde del claro, donde la tierra se inclinaba hacia el río, y allí se detuvo. La voz del Creador había vuelto a hablarle. La medida de la iniquidad se ha colmado. Pero tú, mi siervo, serás mi enemigo en la oscuridad, y en tu obediencia, la luz será revelada. Con renovada determinación, regresó a su familia. Escuchad, amados míos. La voz de Yahvé ha hablado nuevamente. Ha llegado la hora de prepararnos, porque el juicio es inminente. No hemos trabajado en vano, nuestra misión será un reflejo de su gracia. Y si les ofrecemos la oportunidad de escuchar, sugirió Sem, mientras sus ojos brillaban con esperanza. Tal vez algunos de aquellos que se burlan de nosotros reconsideren y busquen refugio en el arca. Con el propósito de alertar a su comunidad, Noé decidió que era imprescindible elevar su mensaje de salvación. Vayamos al pueblo, ordenó. Que nuestra voz sea como un clamor en el desierto, un llamado al arrepentimiento. Chocaron los martillos contra la madera mientras se apresuraban en su trabajo, cada uno sintiendo el peso del destino de la humanidad. Día tras día, Noé y su familia abordaron a sus vecinos. Hablaron de las promesas de Dios, de la importante tarea que llevaban a cabo, pero su mensaje fue recibido con desprecios. Las burlas parecían aumentar y la incertidumbre comenzó a tomar forma en su corazón, aunque sabía que todo era parte del plan divino. Una tarde, mientras se preparaban para un nuevo día de construcción, el cielo se oscureció a medida que una tormenta de viento surgía de la nada. Las nubes giraban como guerreros en la batalla. Padre, el cielo parece advertirnos, murmuró Jafet con miedo en su voz. Pero Noé, firme como una roca, respondió, la naturaleza respeta el propósito de su Creador. Lo que vendrá está bajo su control. No temamos, porque el aliento de Dios sostiene nuestra verdad. Fue en medio de este ambiente tenso que Noé sintió el fuego de la voz de Dios arder nuevamente en su corazón. Noé, ha sido fiel, pero un nuevo misterio aguarda. La promesa de un Redentor está en el horizonte, y este juicio preparará el camino para aquel que traerá la verdadera salvación. Mientras la tormenta comenzaba su despliegue, los corazones de Noé y su familia vibraban con anticipación. ¿Cuál sería este producto del amor eterno de Dios? En medio de las sombras, una luz surgiendo del horizonte se dibujaba ante ellos, un indicio de que su sacrificio no sería en vano.
y su confianza en la soberanía divina había de traerse a plenitud. Así, con cada borrón del cielo, las voces del pasado y del futuro resonaban en el aire. Las preguntas permanecían: ¿qué transformación se avecinaba? ¿Sería la historia de Noé un simple resumen de juicio o el preámbulo de una realidad divina aún más grande? La respuesta estaba a la vuelta de la tormenta, al borde de una nueva revelación que aguardaba en la pura soberanía del Altísimo.